Soy Raquel Escribano, me dedico a la biodecodificación transgeneracional. He descubierto que esto me apasiona y desde este transgeneracional podemos encontrar muchas respuestas a conflictos que desde otro lado no lo encontraríamos. Mi nombre es Mariana Austerloni, me dedico a leer registros akáshicos, soy canalizadora e iniciadora y hago terapia de manejo de emociones y energías. He descubierto a lo largo de la vida que cuando aprendemos a manejar nuestras emociones, sanamos nuestras energías. Soy Wilfredo Tadino, trainer CRP, coach vibracional. He descubierto que todo vibra en el universo. Y todos soñamos, anhelamos con realizarnos personalmente. El programa de hoy de Sincronía es la realización personal. En este presente, pero también en ese pasado, en lo que fuimos, para verdaderamente encontrarnos con lo que hoy somos. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Bienvenida y hablemos del pasado, las vidas pasadas. ¿Influyen en esta realización presente? Sí, por supuesto. Las vidas pasadas propias y la de nuestra familia, o sea, de donde venimos, influyen. Influyen en todo lo que es los karmas o las misiones de vidas que vas a tener y los diferentes aprendizajes por los que vas a ir atravesando. Aprendizajes del pasado, pero también del presente. El aquí y el ahora con esta técnica del CRP. ¿Algunos consejos para empezar a focalizarnos en nuestras realizaciones? Sí, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo te Bien. va? Sí, realmente todo está programado. Venimos programados bajo unas condiciones de destino. ¿Okay? Existe el destino, pero también existe el libre albedrío. Es en ese libre albedrío donde podemos deliberadamente actuar para hacer cambios en la manera que nosotros cambiamos en ver las cosas que vemos cambian de forma. El positivismo que desde tu tierra es altísimo y nos impacta a los que estamos en este sur del continente, ¿no? Así es, así es. Esa vibración está elevándose cada día en Venezuela y estamos siendo muy positivos para llegar a tener esa alta vibración y poder ser homólogo con lo que va a ser Venezuela. Raquel, y lo transgeneracional y tu línea jodorowskiana, ¿le podríamos llamar? Sí, podría ser. ¿Quién es Alejandro Jodorowsky para quien aún no ha escuchado el nombre de semejante maestro? Bueno, Alejandro Jodorowsky, para empezar, es mi maestro, es mi guía. Yo me formé con una discípula de Jodorowsky y es el creador de los actos psicomágicos, o le podemos decir actos simbólicos. Él considera que la metáfora es interpretada por el cerebro como algo real, que hace un acto psicomágico e inicia un proceso de cambio mucho más rápido que de otra manera, porque como la emoción, como hablaba él, queda enclavada en el cuerpo, en los actos simbólicos en lo que hacemos es involucrar también el cuerpo. ¿Para qué sirven? Para bajar el estrés en el cerebro, y de alguna manera el cerebro siempre está en lo que no hizo. Es como que lo que hizo lo olvidamos. Entonces de esta manera cumplimos el deseo y liberamos estrés. Deseos, ambiciones, ganas de ser, y hay un pasado que viene. ¿Puede que en los sueños también el pasado se nos presente? Sí, mira, yo justamente hace poco estaba hablando con algunas alumnas y clientes mías que preguntaban esto de los viajes astrales y qué pasa con los sueños. Y bueno, tocamos ese tema en una charla y tiene que ver con esto de que lo que uno llama, ¿viste?, el déjà vu. Sí. Yo daba siempre ese ejemplo. Lo que nosotros pensamos, esto yo ya lo viví, o esto que... Bueno, eso sucede cuando nosotros en nuestros sueños tenemos eso que se llama viajes astrales, que en realidad todo lo podemos hacer, lo que pasa es que no todos los recordamos. Y puede pasar que vos en tus sueños recibas, sobre todo las personas que ya están en algún camino de iniciación, de registros o de obtener información, en los sueños recibís mucha información del pasado y del presente. Una información para programarnos, ¿no? En esto de la PNL, ¿cómo influyó en vos en tu realización personal? Mira, entendí que vivir en el presente, ¿okay?, porque el pasado es historia y el futuro es incierto. El presente es donde se está construyendo lo que va a suceder. Y en el momento presente es que están sucediendo las cosas.
Por eso el enfoque es que uno tiene que sentir, pensar, hablar y obrar en el presente. ¿Te sentís realizada? Estoy en el camino de la realización. Creo que todo el tiempo, mientras esté en este planeta, voy a estar siempre aprendiendo, creciendo, evolucionando, y la realización va a ser en ese momento un trampolín para una futura realización. Estás en Merlo, San Luis. Sí, estoy viviendo en Merlo, San Luis. Provincia de Córdoba. Y esto del viaje, ¿no? Qué interesante esto de cambiar de lugar de hábitat y volver a realizarse. Uno va con toda su mochila, pero empieza de vuelta un nuevo viaje, ¿no? Sí, si bien sigo viajando a Córdoba, sigo atendiendo y dando cursos y formaciones en Córdoba, es un nuevo espacio que se abre en una nueva provincia con otra idiosincrasia. Entonces es como vos hablas de la realización, bueno, ahora vemos ahí qué va a pasar en ese campo. El transgeneracional hace referencia a los bisabuelos, a los tatarabuelos. En realidad es como que camináramos con 14 personas detrás nuestro. Es el inconsciente de nuestro clan. En terapia uno ve muchas veces que cargamos con memorias que no son nuestras, con todos aquellos dramas o sufrimientos que no fueron reconocidos en el clan. Reconocerlos y conocer la historia es lo que nos va a poder dar mayor libertad y poder hacer que como que nos saquemos esas mochilas que no nos pertenecen. Es decir, ¿qué es reconocerlos? Bueno, Jung decía que lo que no se reconoce vuelve en forma de destino. ¿Qué es reconocerlos? Es reconocer el sufrimiento, porque podemos tener la historia, podemos conocer la historia. Supongamos una abuela perdió al bebé, y eso lo sabemos. Pero no estamos reconociendo ese sufrimiento de esa abuela que perdió a su hijo o de ese padre que perdió a su hijo. Entonces, cuando los podemos reconocer, ¿para qué sirve esto? Para poder liberar al inconsciente del clan familiar. Hay muchos síntomas que nos van a decir que estamos repitiendo o viviendo historias que no nos pertenecen, que no son nuestras. Lo podemos ver, por ejemplo, muchas veces en una situación laboral. Por ejemplo, tenemos un trabajo y en el trabajo tenemos problemas, no podemos persistir en ese trabajo, o cada vez que vamos a trabajar nos sentimos muy mal. Bueno, viendo en el clan, podemos encontrar quizás que esos abuelos les tuvieron una situación problemática, que tuvieron accidentes laborales. Entonces, se carga como programa, y es la información que uno trae en el gen. ¿Qué información y qué programa traes? El trabajo es igual a muerte. Entonces después uno va a intentar, sin saber por qué, repetir eso, programa que fue ganador para esos abuelos, pero ya para hoy, a nosotros hoy ya no nos sirve. Podemos encontrar en las situaciones de pareja, en las situaciones amorosas, en enfermedades. Es decir, la biología no es anárquica. Entonces, supongamos de una madre diabética, todos los hijos deberían serlo. ¿Por qué uno lo hace y el resto no? Ese que lo hace está en una lealtad invisible o inconsciente con esa madre, que después, investigando el árbol, uno ve o por fecha de nacimiento o porque lleva el mismo nombre. Digamos, hay situaciones que hace que sea doble de esa persona y va a cargar ese programa y esa información. Por eso decimos, la naturaleza no es anárquica, debería ser que todos. No, hay uno que lo hace y ese es el que carga específicamente el conflicto de esa mama. Tenemos muchas formas de reparar. En definitiva, son programas que pueden ser de repetición o de reparación. Es decir, mi papá alcohólico, mi abuelo alcohólico, yo alcohólico. De esa manera pertenezco al clan. O abstemio, odio la bebida, no la soporto, eso es reparar, pero en definitiva es un programa, porque no estoy yo eligiendo si quiero tomarme, no sé, una copita cada tanto. Dentro de todo esto, también se repara con las profesiones, por ejemplo. Supongamos que en la genealogía en algún momento muere un bebé o muere un adolescente, lo cual son muertes injustificadas en el clan, ¿no? Se consideran muertes inaceptables en el clan. Toda muerte joven es injustificada. ¿Por qué? Porque por ley de supervivencia de la especie, se corta. Entonces, supongamos que se pensó, si hubiera habido un médico, se salva, este niño o este bebé. Es muy probable que para abajo encontremos muchos médicos. O hubo situaciones en las que no se pudo estudiar, vamos a encontrar docentes. Es decir, cada profesión también habla. Pero ¿cómo nos damos cuenta
que estás reparando con la profesión o trabajando para el clan. Que no, digamos que en el fondo no es una elección propia, que no estás en libertad. Te das cuenta, porque generalmente en algún momento haces crisis, no te gusta lo que estás haciendo, no haces buen dinero con esa profesión. Entonces, cuando vos investigás el árbol, te das cuenta que estás trabajando para reparar un drama familiar. Cuando entras en conciencia, no necesariamente tenés que cambiar de profesión. Simplemente decir, hasta acá lo hice para el clan, de ahora en más lo hago para mí. Y se ven cosas maravillosas y se empieza aparte a hacer mucho mejor dinero y a sentirse uno mejor. Y en sincronía todo el equipo que forma parte está en la realización personal y en esta realización colectiva que significa hacer un programa de televisión con un esfuerzo enorme, inimaginable, pero que vale la pena. Gracias a todos los canales tradicionales que comienzan a transmitir este programa y también gracias a todos ustedes que pueden compartir en las redes de Sincronía. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Oratoria holística. ¿Cómo hablar mejor en público? Una mirada integradora de la voz y el cuerpo, abarcando distintas disciplinas. Oratoria holística. Y en la realización personal se me ocurre que hay mucho de voluntad, hay mucho de esfuerzo. ¿En qué momento nos enfocamos en eso? ¿Esperamos el fin de semana? ¿En qué momento hacemos de que nuestro proyecto de vida comience a fluir? Ok. Dado el comienzo de las clases, que duran 6 semanas, cada día de término de la semana se le hace entrega de una estrategia en las clases. Estas clases se trabajan por una semana, ¿okay? Y cada semana se va haciendo una nueva entrega. Estos son prácticas sencillas, ¿okay? Nada difícil. Nada raro que uno no pueda aplicar, No, es decir, es diciendo y haciendo. Totalmente fácil. ¿Por qué? Sí. Porque se crea un hábito que después lo vas a introducir en tu filosofía de vida, realmente. Te hago una pregunta. Las frases en las redes sociales, de Facebook, los estados que ponemos en el WhatsApp, ¿sirven? ¿Influyen en las personas? ¿Cómo lo ves a eso vos? Sí, totalmente. Si es de la manera positiva, desde el ser, más que del hacer, totalmente que hay un cambio, porque lo estás experimentando y lo estás sintiendo en tu ser. Eres quien eres y estás ejecutando ese cambio. ¿Okay? Y en CRP tenemos la filosofía que todas estas estrategias te llegan a tener la felicidad con abundancia y con mucha facilidad. Felicidad, abundancia, paz. ¿Cuándo entramos en paz con nuestro clan? Cuando podemos reconocerlo, punto 1, reconocer el sufrimiento, los dramas, y podemos desde ese lugar honrarlos y ya no seguir repitiendo esa historia. Es decir, si podemos reconocer el sufrimiento, supongamos de una enfermedad, lo hacemos, pero ahora desde el lado de la salud. Es muy importante ir desprogramando, primero conocer cuáles son las memorias que traemos. Hablando de la realización personal, porque me puedo ir sacando todas esas capas que no me pertenecen y empezar a ser un poco más quién soy, porque creemos que somos libres, pero somos mucho menos libres de lo que pensamos.
Bueno, los registros akáshicos surgen de la creencia, o sea, las personas que se hacen una apertura de registros akáshicos son aquellas personas que creen y que tienen la fe de que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. No somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, sino que somos almas. Entonces, en una apertura de registros akáshicos, lo que nosotros obtenemos es como la información. Yo trato siempre, cuando hago las charlas o cuando hago talleres, de explicarlos muy fácil. Es como abrir la biblioteca donde están todas tus experiencias de todas tus vidas pasadas. Las experiencias que vos puedes tener en esta vida y los aprendizajes que tenés que hacer. Es decir, vos como alma, en cada reencarnación, elegís pasar ciertos aprendizajes que van a formar parte de tu evolución. Entonces, en una lectura de registros akáshicos, vos podés preguntarle a tus maestros cuál es tu misión en esta vida, qué es lo que viniste a aprender, cuáles son, digamos, los aprendizajes. Para abrir los registros de una persona, nosotros hacemos una oración y hay un párrafo, digamos, de la oración que te dice que vos en una lectura vas a acceder a la información que te es permitida y que es permitida para el consultante. Pero lo que yo siempre aclaro, está buena la pregunta que me haces, Dani, porque yo siempre aclaro, tanto en lecturas privadas como en los talleres que yo doy, es que una de las leyes naturales y universales es que no se puede acceder a los registros de alguien sin autorización. Si yo quisiera acceder a los registros akáshicos de alguien como para saber de su vida, no me van a dar información porque está prohibido. En los talleres de iniciaciones, prácticamente se inicia contando esto de qué se tratan los registros, qué son, qué información podemos obtener, y después enseñamos las técnicas. O sea, yo enseño toda la preparación. En una iniciación de registros vos aprendés un poco de lo que es leyes universales, meditaciones, los puntos de gracia y los decretos que tenés que trabajar primero en vos, como para prepararte y sanarte un poco de las energías que tengas que limpiar, y como para hacer un canal lo más puro posible. Lo que se trata de evitar en una lectura de registros es que entre, no tu ego, pero sí tu razón, tratar de racionalizar la lectura y tratar de vos manejar los mensajes, sino hacer un canal lo más puro posible para que lo que vos recibas tenga fe, que es lo que tenés que transmitir. ¿Cómo ves a la Argentina en este contexto? Vos venís de un país en crisis, llegas a otro país con otro tipo de crisis. ¿Cómo evaluás la energía del argentino? Bueno, Daniel, te puedo explicar que la crisis es una creencia que la viven varias realidades, pero algunos empresarios ven la crisis y a las últimas ese le ponen el signo y ven dólares. Entonces, nace oportunidades en la crisis. Y este es el momento oportuno que tiene Argentina para tomar como referencia a nuestro país, que está elevando las vibraciones para tener una vibración alta y lograr un cambio. Argentina, viendo ese potencial que están haciendo en Venezuela, que ya lo tienen, porque se están manejando con vibraciones altas, no bajar las vibraciones, mantenerlas siempre en alta. ¿Okay? No es bueno ni malo, como repetimos. Debemos entender que tenemos que sentirnos en bienestar total. Las adversidades van a llegar. Sí llegan las adversidades y tocan nuestras puertas, pero debemos atenderla ahí en la puerta y despacharla. No bajar nunca nuestra vibración. Despachándola ahí en las puertas, no las acogemos en nuestra vida. No le damos tiempo inclusive. Hay personas, y que me lo corroboran aquí las damas, que viven dolo de 20 y 30 años. Por favor. El dolor se tiene que vivir, porque la experiencia, las emociones tienes que vivirlas, sí. ¿Okay? Pero sí, hay que cerrar ese ciclo. Entraste en un tema ahí como el del duelo, que van a ser creo que 10, 15 sincronías harían falta, Sí, o más. Bueno, detrás de toda consulta siempre hay duelo bloqueado. Siempre hay un duelo real o un duelo simbólico bloqueado. Como decía recién, puede ser de vieja data, pero el tema es que, por ejemplo, yo perdí a mi papá, hoy tengo 50 años, entiendo que mi papá tenía 80 y pico, que tenía que morir y demás. Eso es un duelo real, pero quedó bloqueada en la niña que pierde a su papá como en la función de padre, ¿sí? Entonces el bloqueo puede estar en necesito la protección que me generaba mi papá.
Entonces, siempre detrás de todas las consultas, el duelo del primer amor es un duelo que no hemos hecho. Y el del segundo, tercero, porque También. estamos en una época generacional de hacer muchos duelos todo el tiempo. Duelo por un trabajo, por un Sí. proyecto, Y las por etapas un del sueño. duelo desde el transgeneracional son 9. Entonces también es importante hacer como una planilla. ¿Podrías mencionar algunas? Sí, la negación es la primera. Sí. La segunda es el regateo. Si alguien regatea mucho, cuando va a comprar una ropa o lo que sea, está clavado en esa parte de algún duelo. Tenemos el enojo y la ira, que es donde también encontramos muchísimo bloqueo en la etapa del... Ahora, las etapas no son lineales. Es decir, podemos ir y volver, no es que de esta pasamos a la otra, ¿no? Tenemos la etapa de la tristeza, que también tenemos una tristeza compensada, que podemos seguir, digamos, actuando en la vida, y después tenemos tristezas más profundas, hasta llegar a una depresión, en donde ahí yo, por lo menos, ya no trabajo sola, ¿no? Ahí tiene que haber un psicólogo, un psiquiatra, además. Porque a veces, si esa persona está en una situación de un pensamiento suicida, puedo darle la fuerza para que lo haga en la mejoría, ¿sí? Después tenemos, después de la etapa de la tristeza, tenemos la del entendimiento, que ahí también se ve, es decir, no entiendo por qué me dejó. No importa, hace 20 ¿Le años. suena eso? No. Puede pasar 20 años, pero no entiendo por qué se fue con otra, ¿no? Entonces, bueno, pasó hace 20 años. Ahí también quedamos mucho. El de la comprensión, la del perdón y el soltar para llegar a la de la reinversión en la propia vida. Esto del soltar también, te lo pregunto. Se habla mucho del soltar, soltemos, y parece... como de moda ahora la Está de palabra. moda, ¿no? Y también parece que en algún momento tendríamos que sujetarnos a algo, porque nos podemos soltar todo el tiempo, pero... ¿Qué opinas? Bueno, coincido con Raquel que dice, las personas que llegan a consulta, ya sea para hacer una terapia de registros o para hacer una terapia de emociones, para sanar energías, para sanar linajes, siempre hay un duelo que no está hecho. Y duelos vos podés tener por muertes, por amores, por proyectos, por un montón de cosas que vos querías que se dieran de cierta forma y no sucedieron. Entonces, cuando surge eso de que, bueno, yo no puedo, necesito obtener respuestas porque las respuestas que me están dando no me llenan, no me alcanzan o no las quiero entender, van a una consulta, por ejemplo, de registros para saber si esto viene de más allá, cómo lo pueden solucionar. Y bueno, y hablando de esto del soltar, la gente hoy por hoy espera esa pastillita mágica de decir, bueno, yo quiero que me solucionen el problema. Sí. Y el problema se soluciona siempre atravesándolos, como dice Wilfredo. Las emociones hay que atravesarlas, los duelos hay que hacerlos, porque ahí está el aprendizaje. Basándonos en lo que es vidas pasadas y registros, si nosotros no atravesamos nuestros aprendizajes, en nuestra próxima vida nos van a pasar las mismas cosas. De hecho, en esta vida, esto que dicen de los patrones, cuando algo en tu vida se repite de forma constante, es porque hay algo ahí que estás evitando aprender. Como decía Jung, lo que se resiste, persiste. Tal cual. ¿Qué estás persistiendo? ¿Qué está resistiendo en vos? Importantísimo, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Círculo de Realización Personal es una filosofía de vida fundada por el licenciado Francisco Jiménez en Venezuela. Fue creada con la intención de autogestionar la vibración emocional de cada persona. El licenciado Francisco Jiménez es un facilitador de más de 25 años de experiencia en el área de crecimiento personal y se interesó por la autogestión en la vibración personal. La persona maneje con inteligencia las emociones. Todo vibra en el universo y hacerse vibracional con su deseo, ser homólogo vibracional, para que esto se materialice. ¿Y cómo es la técnica? ¿Cómo se comienza a aplicar? Ok. Existen formaciones de 6 semanas, un día a la semana, 2 horas cada día, donde se dan a conocer 6 clases. La primera es Disfruta la vida, la segunda semana se ve Conéctate con la abundancia, la tercera Permite y permítete, la cuarta Sé positivo, la quinta Vibra con tu deseo y la sexta Proyéctate. Esto nos lleva a conocer que las vibraciones deben de mantenerse altas. Manteniéndose altas,
se llega a lograr lo que uno desee, lo que uno sueñe. Bien. ¿Cómo hacemos para mantenernos en esa vibración alta? ¿Cuál sería el secreto? Ok. Secreto, ninguno. Todo ya está expuesto, todo ya está vibrando. Las vibraciones iguales se atraen. Manteniendo una vibración alta, vas a atraer todo lo que está en frecuencia de esa vibración alta. ¿Okay? Mediante prácticas sencillas en cada una de las clases dadas, se maneja ejercicios prácticos, sencillos, donde la persona se enfoca en lo que le gusta, en lo que tiene y en lo que desea realmente. ¿Has encontrado en este tiempo algún secreto para vivir en paz? Sí, calmar los pensamientos, estar en silencio. 5 minutos, 10 minutos que se dedican al día a calmar los pensamientos, se logra estar en paz. Qué lindas cartas. No me toca a mí. Sincronía. ¿Qué más te tocó? Sincronía, amor y poder. Yo tengo locura, equilibrio y gestación. A mí me salieron unas cartas odio. De todo odio nace una oportunidad. Y lo más lindo, La libertad. la libertad. Muy bien. A mí me gustó esta, bueno, tiene que ver con el programa, la sincronía, que habla de que cuando nosotros aprendemos a ver las señales, aprendemos a ver estas pequeñas señales que nos envía el universo para nuestro aprendizaje, todo empieza a tener sincronía. Yo creo que si nosotros aprendemos a vivir en sincronía, la vida sería como más simple. Y si las tengo que unir sería dar la sincronía, permitir la sincronía que nos va a dar poder para vivir en amor. Bueno, yo voy a elegir gestación porque también es un condicionamiento importantísimo para nuestros comportamientos, el hecho de cómo hemos sido gestados, qué vivían nuestros padres, qué había en la cabeza de ellos, porque de ahí nos van a dar un sentido, es decir, en el proyecto que es inconsciente de los padres, venimos a este mundo con un sentido. Ese sentido que nos dan ellos es fundamental ir a conocer e indagar. Por ejemplo, si mis padres se llevaban muy mal y pensaron que si yo nacía, o uno de los dos lo pensó, mi mamá, que yo nacía, los iba a unir, el sentido de mi vida va a ser mantenerlos siempre unidos, así que es muy probable que yo ni me case, ni haga pareja, o me vaya a vivir a la vuelta. Eso podría ser uno de los sentidos con los que fui creado. Y además, la forma de nacer, porque si nacemos por cesárea, vamos a necesitar siempre de alguien que nos saque, que nos rescate. Sí. Por ejemplo, si nacimos con force, para nuestro inconsciente, la ayuda exterior es un peligro. Entonces vamos a hacer que nos vamos a quejar siempre de que nadie nos ayuda, que no tenemos ayuda, ¿sí? Por lo tanto, eso sería una locura y no tendríamos equilibrio. Muy bien. Eso. Muy bien. Gestación. Ama nacer, amanecer, todos los días. Renacer. Un concepto de CRP. Las emociones pueden llegar a la vida. Un odio. Al reconocer esa emoción, tenemos la oportunidad de cambiar esa emoción, autogestionarla, para tener total libertad en lo que somos. La realización personal. Esto fue Sincronía. Gracias, Mariana. Muchas gracias a vos, Daniel. Seguramente nos reencontraremos por las redes o aquí nuevamente porque quedó mucho para hablar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. En gratitud, Daniel, en gratitud. Gracias a todos. Muchas gracias por estar. Es realmente muy importante que estén allí, que estén sumando y que estén también informando, porque este es un verdadero noticiero que te trae buenas noticias del pasado, del presente y hacia donde queremos ir. Y vos lo sentís. Eso vibra en sintonía.
Y estamos en eso. Por eso podés comunicarte con el teléfono que está aquí a pie de pantalla, con nuestras redes sociales, para colaborar con nosotros, para nutrirte de más información y de más contenido en sincronía. Hasta la próxima.